Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de otros tipos de nutrición en plantas. Miren, aunque las plantas son organismos típicamente autótrofos, ya que obtienen la materia orgánica que necesitan por medio de la fotosíntesis, existen ejemplos de plantas que han desarrollado otras formas de nutrición, viviendo como plantas parásitas, simbióticas o depredadoras, ¿no? Han conquistado nuevos nichos ecológicos. Acuérdense que cualquier nicho que por X o por Y quede vacío o haya un espacio, siempre va a haber un organismo que se adapte. Esto sirve para reducir competencia, para tener más oportunidades. Acuérdense que la vida siempre busca cómo salir. Y bueno, de los seres vivos con los que se relacionan, obtienen complementos nutricionales orgánicos e inorgánicos. Un ejemplo son las plantas parásitas. Solo obtienen su alimento de otras plantas. Esto es el parasitismo obligado, ¿no? A las que producen daño. Se clasifican en dos grupos. Las que son capaces de realizar la fotosíntesis, pero no obtienen las sales minerales y el agua a través de las raíces, sino de la savia bruta de otras plantas, a las que parasitan. Para ello, introducen unas estructuras muy especializadas que son llamadas austorios a través de los tejidos de la planta hospedera, y con ello succionan la materia inorgánica. Un ejemplo es el muérdago. Es un ejemplo muy evidente. A veces el muérdago puede parecer muy agradable para muchas personas. Por ejemplo, se utiliza mucho para los arreglos navideños, pero en realidad esa es una planta parásita que, como todo parásito en grandes cantidades, perjudica al hospedero. Esta es una planta parásita de los pinos, de los abetos y algunos árboles de hoja caduca, como el tilo, ¿no? Por ejemplo, también como el chopo, el manzano, etc., ¿no? Con varios. Y también las que han perdido completamente su capacidad fotosintética, porque no tienen clorofila. Así que introducen los austerios en el floema de las plantas que parasitan y succionan su savia, pero la savia ya elaborada. La cuscuta, por ejemplo, aquí nosotros en la imagen podemos ver esta de la cuscuta europea, y también hay otro ejemplo del orobanche, que son plantas de este tipo. Esta imagen que les pongo aquí de la cuscuta europea son plantas, o las plantas con esta nutrición heterótrofa reducen en ocasiones o pierden la mayor parte de los órganos que ya no necesitan. Por ejemplo, reducen las hojas a escamas y las raíces pueden incluso desaparecer. Además, los tallos poseen pocas ramas y a veces hasta pierden el color verde. En ocasiones nosotros los podemos ver en ciertos lugares y pensamos que es planta que ya está muerta, ¿no? Por ejemplo, materia orgánica ya en descomposición por el color que van tomando, pero en realidad es que son plantas vivas, pero como ya no realizan la fotosíntesis, en ocasiones ya no necesitan ese color verde, ¿no? Tan típico de la clorofila. También existen las plantas carnívoras, plantas que en ocasiones que he visto que últimamente se han puesto de moda, que vas a algún bazar y que encuentras plantas carnívoras, y bueno, estas sí pueden hacer
la fotosíntesis, pero como viven en suelos pobres en nitrógeno, completan su dieta atrapando pequeños insectos. Para ello, han desarrollado mecanismos muy ingeniosos. Por ejemplo, la atrapamoscas, así se le llama una, que sería la Drosera rutifolia, tiene unos pelos glandulares en sus hojas que desprenden gotitas pegajosas que atrapan a los insectos, a los animales que llegan a pararse en esta, pues en ella, ¿no? En la planta. Y bueno, de esto podríamos hablar muchísimo. Pero bueno, vamos a seguir. Las hojas de otras plantas carnívoras como la Dionaea muscipula son prensiles y pueden y cuando se posa la víctima se cierran, ¿no? O sea, estas tienen como una relación, bueno, una sensación, o sea, al momento de que la vamos a poner una mosca, se para, las excita y estas se cierran. Es más, nosotros lo podemos ver cuando con una ramita nosotros las tocamos, estas cierran automáticamente, ¿no? Y esto actúa como un modo de trampa, donde queda presionado el insecto y con el tiempo pues perece. Otros géneros de carnívoras tropicales como nepentes poseen una estructura en forma de jarrita, vamos a decir así, como una jarrita con un líquido enzimático en su interior. Al posarse en la planta el insecto resbala dentro de la jarrita y ya no puede salir, ¿no? Esta jarrita, les digo, bueno, tiene un líquido enzimático que desprende también un aroma que es atractivo para el insecto, ¿sí? Aquí nosotros en la imagen podemos ver esta planta carnívora que es en una turbera, por ejemplo, ¿no? Son interesantes las imágenes, son más interesantes cuando las vemos actuar, porque hasta parecería que tienen un sistema nervioso que les avisa cuando ya está el insecto en posición. Y bueno, también vamos en esta última imagen a hablar de las plantas simbióticas que forman pues, asociaciones beneficiosas o benéficas o de ayuda mutua con otros organismos, donde destaca, o sí, vamos a decir, destaca por su importancia las micorrizas, ¿no? Y las asociaciones de leguminosas y bacterias. Por ejemplo, las micorrizas son asociaciones simbióticas entre los hongos del suelo y las raíces de la planta. Los vegetales transfieren azúcares y otros compuestos orgánicos a los hongos y estos proporcionan a las plantas sales minerales que pueden captar de lugares distantes mediante la extensión del bien conocido micelio. No sé si sea bien conocido para ustedes, pero hay una cosa que está muy estudiada, que son los micelios de este tipo de las micorrizas, ¿no? Y también, por ejemplo, las leguminosas como los guisantes, o la soya, o las habas, han resuelto el problema de la escasez de compuestos nitrogenados en el suelo por medio de la cooperación con otros seres vivos, ¿no? Las raíces de estas plantas poseen unos abultamientos o nódulos en los que viven bacterias del género Rhizium, que son capaces de transformar el nitrógeno atmosférico en amonio y nitrato, y a su vez las plantas proporcionan azúcares a los microorganismos, ¿no? El excedente nitrogenado que proporcionan estas bacterias es tan grande que algunos agricultores incluyen entre sus cultivos plantas leguminosas, no con carácter comercial, sino para enriquecer el suelo en nitratos. De aquí podemos tomar nosotros varios ejemplos
para ver cómo hay personas que manejan todo esto de la rotación de cultivos para enriquecer el suelo y no estar dependiendo de los fertilizantes sintéticos, ¿no? Bueno, chicos, esto es a grosso modo. Hay que ver que nosotros vimos la nutrición mineral un poco más a fondo, pero aquí nosotros tenemos que ver que hay opciones, ¿no? Que no toda la vida depende siempre del mismo tipo de nutrición. En este caso vimos que hay plantas parásitas que se colocan, que ni siquiera en ocasiones tocan el suelo, ¿no? Que se colocan en algunas, pues vamos a en algunos órganos, en ramas de los árboles, arrojan, explotan. O sea, es un mecanismo súper interesante. Esto lo pueden ver en algún video. Pero por ejemplo, esto que habíamos hablado del muérdago, llega ya está el muérdago en la planta o en un árbol vecino, explota donde se encuentran las semillas. Estas tienen como un mucílago pegajoso, llegan pum al tronco del árbol, que en este caso va a ser el hospedero. Empieza la emergencia de la radícula, y la radícula tiene esas propiedades o esas capacidades de penetrar la parte de la corteza y empezar a tomar la savia, ¿no? del organismo hospedero. Son súper interesantes, ¿no? Les digo, en grandes cantidades y con mucha rapidez, esto se vuelve algo muy malo para el hospedero, ¿no? En ocasiones el parásito no mata a su hospedero, pero cuando ya la cantidad y la rapidez con la que está siendo invadido sobrepasa la capacidad del hospedero, entonces esto empieza a ser un problema. Hay epífitas, diversidad, que pueden ser explotadas. Hay gente que infecta a ciertos árboles para poder reproducir esto, ¿no? Como por ejemplo estábamos viendo las plantas simbióticas que se ayudan mutuamente y que en ocasiones los agricultores todavía les conviene, porque estas fijan pues grandes cantidades de nitrógeno, y aparte de todo esto, pues el nitrógeno proveniente de estas bacterias, pues, de Rhizobium, del género Rhizobium, pues no afecta tanto como cuando sería un fertilizante nitrogenado sintético, ¿no? Que hay escurrimientos, pérdida de dinero, y aparte de todo también puede llegar a ser tóxico. Pero bueno, pues es interesante, ¿no? Conocer diferentes formas de nutrición y aparte cómo podemos ocuparlas para pues beneficiarnos de ellas. Chicos, gracias por llegar hasta el final. Sigan pues viendo los videos, repásenlos. Si tienen alguna duda, aquí les dejo mis correos, ya los conocen, pero todos aquí los pongo por si tienen dudas, y también por WhatsApp. Sale, chicos, cuídense, nos vemos.